El Volkswagen Senda es uno de los autos más emblemáticos que la industria automotriz argentina tenga registrado en la memoria colectiva de los conductores de las décadas de 1980 y 1990. Para entender al Senda es necesario remontarse unos años antes, cuando Volkswagen decidió consolidar su presencia productiva en la Argentina y abandonar la exclusividad de las importaciones para fabricar un vehículo completamente nacional. Ese vehículo fue el Volkswagen Gazelle, que marcó un hito histórico al ser el primer auto producido íntegramente por Volkswagen en el país, en la planta de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Su lanzamiento se produjo en 1983, en un contexto económico y social complejo para la Argentina, en plena transición política y con un mercado automotor exigente y competitivo. El Gazelle fue pensado como un sedán compacto de 4 puertas que compitiera directamente con otras opciones populares de la época, ofreciendo una mecánica moderna con tracción delantera, motores Volkswagen Audi de 1.6 y 1.8 litros, y una configuración simple pero eficaz que capturó rápidamente la atención del público. Su estructura, basada en la plataforma BX, le permitió desempeñarse bien tanto en ciudad como en rutas, y su mantenimiento sencillo lo hizo atractivo para familias y profesionales jóvenes. Con el paso de los años, el Gazelle evolucionó. En 1988 recibió su primer restyling con modificaciones en el diseño exterior que lo acercaron a la estética de modelos más recientes, y en 1991 adoptó una nueva parrilla y luces que lo alineaban todavía más con el lenguaje visual de otros autos de Volkswagen de ese entonces. Sin embargo, fue en 1990 cuando Volkswagen decidió lanzar una alternativa más accesible y simplificada para el público argentino, denominada Volkswagen Senda. El Senda no era un auto completamente nuevo, sino que derivaba directamente del Gazelle, compartiendo su plataforma y la mayoría de sus componentes mecánicos. La diferencia principal radicaba en la orientación hacia un producto de menor equipamiento y un enfoque más utilitario, pensado para quienes buscaban un sedán funcional a un precio competitivo en un mercado exigente. El Senda fue inicialmente comercializado bajo el lema que muchos recuerdan con nostalgia, el escarabajo del 90, una frase que buscaba evocar la robustez, fiabilidad y simplicidad que los consumidores ya asociaban con el mítico Volkswagen Escarabajo, aunque en un formato moderno de sedán compacto. Desde su llegada, el Senda se ofreció con 2 motorizaciones principales, un motor naftero 1.6 de la familia AB con alrededor de 83 caballos de fuerza y un motor diésel también de 1.6 litros con potencia reducida pero destacada por su bajo consumo y buena autonomía en ruta. Ambos propulsores se combinaban con una caja de cambios manual de 5 marchas, haciendo del Senda un vehículo austero pero competente en su segmento. Para muchos argentinos, el Senda representó la posibilidad de acceder a un auto nacional confiable, de fabricar piezas y repuestos en el país y con un mantenimiento sencillo que no requería tecnología compleja ni herramientas altamente especializadas. Esta característica lo hizo popular no solo entre familias, sino también como vehículo de uso profesional y en servicios de taxi o remis, especialidades donde la durabilidad y el bajo costo operativo siempre fueron prioritarios. En términos culturales, el Senda consolidó su lugar como un icono de la movilidad urbana y suburbana argentina de los años 90. Fue el auto de muchos jóvenes que aprendieron a manejar en él, el transporte diario de familias durante años y, en varios casos, un símbolo de independencia para generaciones completas. Su mecánica simple, su presencia sobria y la facilidad para conseguir repuestos contribuyeron a que muchos Senda rodaran durante más de una década. A pesar de su popularidad, el ciclo del Senda llegó a su fin en 1996, cuando Volkswagen decidió discontinuar el modelo tras la disolución de la Alianza Autolatina y con la llegada de nuevas generaciones de vehículos más modernos, como el Polo Classic, que tomó su lugar en la oferta nacional. Hasta ese momento, entre 1983 y 1996 se produjeron más de 167.000 unidades de Gazelle y Senda en Argentina, una cifra notable para un producto fabricado en el país y que sigue siendo recordado con cariño por muchos entusiastas. Más allá de cifras y especificaciones, el Senda representa una etapa de la industria automotriz argentina en la que la producción local y la adaptación al mercado interno eran claves para la supervivencia de las marcas. Para muchos, su estética cuadrada y simple, su mecánica sin complicaciones y su fiabilidad en ruta constituyen la esencia de un auto, hecho para durar, en un contexto donde la durabilidad se valoraba tanto como el diseño o la potencia del motor. Hoy, décadas después de su fecha de lanzamiento, el Senda sigue teniendo entusiastas y coleccionistas que lo restauran y preservan como un clásico.
Muchos recuerdan sus cualidades con nostalgia y respeto por lo que representó en su tiempo. Si sos propietario de un Volkswagen Senda o Gazelle y tu vehículo necesita reparaciones de la caja de dirección a cremallera, parrillas de suspensión, rótulas u otros componentes importantes, en Prien contamos con la experiencia y la reputación más destacada de taller especializado en Argentina. No solo realizamos reparaciones de alta calidad, sino que también vendemos piezas nuevas específicas para estos modelos, garantizando funcionamiento, durabilidad y compatibilidad. En Prien sabemos cómo devolverle a tu Senda o Gazelle la confiabilidad que tenía cuando salió de fábrica, con atención personalizada y el mejor servicio técnico del país.